Hola queridas hermanas, hoy seguiremos disfrutando de la lectura de este libro hermoso, Mujeres de la Biblia, sus historias y legados, Nuevo Testamento. Hoy nos corresponde el capítulo número 15, cuyo título es Dorcas, una discípula notable en obras. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Hechos capítulo 9, versículo 40. En la ciudad de Jope había una discípula llamada Tabita, nombre arameo que traducido al griego es Dorcas, y su historia es descrita en Hechos capítulo 9. Jope era una ciudad portuaria situada en la costa del Mediterráneo, a 56 kilómetros de Jerusalén. Por ser una ciudad costera, las personas allí vivían de la pesca y del comercio. Muchas familias perdieron a sus padres y maridos porque no volvían del mar. Por eso había muchos huérfanos y viudas en esa ciudad. Dorcas o Tabita significa gacela o cierva y es un pequeño antílope de cuerpo estilizado, ágil y veloz, de ojos brillantes. Una gacela tiene un andar victorioso, según lo que dice Habacuc, capítulo 3, versículo 19. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Este tipo de andar demuestra mucha confianza en Dios y un vivir elevado. Hoy también podemos pedir al Señor que nos haga andar así, victoriosamente. Dorcas era judía, pero también hablaba griego. En aquella época había una gran mezcla cultural debido a la expansión de la cultura griega. Había dos grupos muy distintos de judíos que formaban la comunidad cristiana. El primero era de judíos que hablaban griego y eran llamados helenistas. Ellos pertenecían a una generación que nació en países fuera de Palestina y sus conceptos y hábitos eran más griegos que hebreos. El otro grupo era de los judíos hebreos que formaban parte de la generación nacida en Palestina y que hablaban arameo, lengua derivada del hebreo. Ellos leían la Biblia hebrea y procuraban mantener las tradiciones y la cultura judía. Sin embargo, el empeño en la obra misionera partió de los helenistas, quienes, a pesar de ser menos tradicionales, eran más comunicativos, porque hablaban griego, la lengua usada en todo el Imperio Romano. En el libro de los Hechos vemos que los helenistas rápidamente se convertían al cristianismo y difundían activamente el Evangelio entre los gentiles. Dorcas era helenista y vivió bien el comienzo de la historia de la Iglesia, en la época de los apóstoles. Lo que caracterizó este periodo fue el encuentro marcante entre Jesús y sus discípulos. Jesús estuvo entre ellos ejerciendo su ministerio durante 3 años y medio. Finalmente, se apartó de ellos por algunos días, después de su muerte en la cruz, pero sucedió un gran milagro. Jesús resucitó con poder y gran victoria. Los discípulos no estaban más solos, el Espíritu estaba con ellos. El poder que había en Jesús ahora estaba sobre ellos, como vemos en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibisteis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Además del poder, ellos recibieron también una comisión: predicar el Evangelio. Los discípulos ahora eran apóstoles y comenzaron a proclamar las buenas nuevas con mucha osadía, llevando a las personas a invocar el nombre del Señor. En Hechos capítulo 2, versículo 21 leemos: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Muchos fueron salvos y se convirtieron en discípulos de Jesús. Hoy, nosotros también, querida lectora, podemos recibir al Señor Jesús de manera muy sencilla, invocando su nombre. Solo nos basta decir: oh Señor Jesús,
te recibo como mi Salvador, como mi Señor. Al comienzo de la iglesia en Jerusalén, el número de discípulos se multiplicó mucho y los helenistas empezaron a reclamar en contra de los hebreos, porque las viudas estaban siendo olvidadas en la distribución diaria de los alimentos y las ofrendas. Los apóstoles administraron muy bien esta situación, estableciendo diáconos para servir a los hermanos. Llamaron a hombres llenos del Espíritu Santo para tal servicio, entre los cuales estaban Esteban, que llegaría a ser el primer mártir en la historia de la iglesia. Con tantas manifestaciones del poder de Dios entre los hombres, la iglesia creció mucho y por causa de eso comenzó luego a ser perseguida. En Hechos capítulo 8, versículo 1 dice: En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Pero aún en medio de todo eso, las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Es en ese contexto que ocurre la historia de Dorcas, una mujer diferente. En Hechos, capítulo 9, versículo 36 dice que Dorcas se destacaba porque abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Ella se dedicaba al ministerio de buenas obras, de ayuda económica a los pobres, pero principalmente cuidaba a las viudas. En aquella época las viudas eran las personas más desprotegidas, por eso ella les hacía túnicas y vestidos. ¡Qué cuidado amoroso! No obstante, en el versículo 37 vemos algo muy triste que conmovió a todos. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Cuando los discípulos supieron que el apóstol Pedro estaba en una ciudad vecina, le pidieron que fuese allí deprisa. Entonces Pedro acudió para atender esa petición. En los versículos del 39 al 42 de Hechos 9 leemos: Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo le dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y cuando creyeron en el Señor, muchos. Dorcas experimentó el gran milagro de la resurrección. No solamente ella fue bendecida, sino también las viudas que volvieron a convivir con ella. ¡Qué maravilloso testimonio! Dorcas era alguien especial. Ella era amada por todos. Pedro también debió haberse quedado impresionado con su testimonio. Él debió haberse acordado de lo que Jesús le dijo cuando apareció a los discípulos inmediatamente después de la resurrección, según el registro de Juan 21, y le preguntó 3 veces: Pedro, ¿me amas? Y él respondió: sí, Señor. Entonces Jesús le dijo que debía apacentar a sus ovejas. Era exactamente eso lo que la discípula Dorcas hacía al cuidar de otras mujeres de manera muy sencilla, haciendo túnicas y vestidos. Ella se preocupaba por las hermanas, por sus vestiduras. Estos eran gestos de amor. Las vestiduras en la Biblia representan nuestra conducta, nuestras acciones. Podemos decir que Dorcas no solo se preocupaba de sus vestiduras físicas, sino también del día a día de las mujeres que estaban cerca de ella. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8 leemos: Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y en el versículo 10 dice: Cuando uno
Cada uno, según el don de Dios que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Un día el Señor nos evaluará en cuanto a nuestras obras. ¿Sabías que, aunque somos salvas de la muerte eterna, podemos acabar siendo reprobadas en nuestras obras? En Mateo 24, en la parábola del siervo bueno y malo, el Señor nos muestra que si somos fieles a la comisión y a los dones que Él nos dio, recibiremos el galardón. Pero si somos negligentes y no nos preocupamos de nuestra manera de vivir, perderemos la recompensa. Dorcas practicó lo que está escrito en Mateo capítulo 25, versículos 35 al 40. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis. En cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. La Biblia usa dos términos para describir a Dorcas. Ella era una discípula que se destacaba por sus buenas obras y limosnas que hacía. Ella cuidaba de las personas. ¿Sabías que la palabra discípula en femenino aparece solo una vez en la Biblia y es justamente aquí, en Hechos capítulo 9, versículo 36, en el pasaje que habla sobre Dorcas? Amén. La mayoría de las veces la palabra es discípulo y se refiere a los 12 que fueron llamados apóstoles, pero también puede referirse a un grupo más grande de seguidores. ¿Te gustaría ser llamada discípula por el mismo Señor Jesús? Una discípula es alguien que sirve al Señor en todo lugar. Él es su modelo. Es una mujer dispuesta a andar con Él, alguien que lo sigue, aunque las condiciones no sean favorables. El Señor Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Al principio esto puede asustarnos, pero mientras más cerca estemos del Señor, veremos más cómo Él nos ama. Todo lo que Él hace es por tu bien, porque Él te conoce y te llama por tu nombre. La versión Reina Valera dice que Dorcas abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, es decir, ella era abundante en buenas obras. Eso significa que era muy notable, digna de admiración, respeto, consideración y estima. Por las obras que practicaba, Dorcas expresaba el amor y se preocupaba de las dificultades y sufrimientos de las personas que estaban cerca de ella y procuraba ayudar con lo que sabía hacer, confeccionar ropa. Ese apacentamiento y cuidado terminó convirtiéndose en su ministerio. Hacía todo con dedicación. Por eso, cuando ella partió, todos se quedaron muy tristes. En cuanto a nosotras, ¿qué legado hemos dejado entre las personas? Si partiésemos hoy, ¿sentirían nuestra falta? ¿Somos queridas y amadas o no hacemos la diferencia? Hoy las personas son cada vez más egoístas e individualistas. Por eso necesitamos de muchas mujeres como Dorcas, personas dispuestas a pagar el precio para servir, para dedicar tiempo, energía y dinero, para orar por los demás y cuidar de ellos. Muchos son oprimidos y subyugados por el mundo, pero la oración puede mover el brazo de Dios en favor de ellos. Dorcas vivió al comienzo de la historia de la iglesia. Hoy vivimos en los últimos días. Antes de la venida del Señor, estamos presenciando lo que el Señor dijo, que en los últimos días el amor de muchos se enfriará. Las personas están desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Necesitamos compadecernos de ellas y suplir sus necesidades, así como el Señor lo hizo. Dios nos dio
eh, a nosotras, las mujeres, algunas habilidades especiales. Somos más sensibles, por eso tenemos más percepción del sufrimiento de los demás. Vamos a usar eso para servir a los hermanos y a las personas. Nuestro principal y verdadero servicio es interceder por las personas y cuidar de ellas, no solo físicamente, sino también espiritualmente. La palabra de Dios nos exhorta que ante todo hagamos rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Amada hermana, así como Dorcas ejerció su don con excelencia, también nosotras debemos desarrollar y practicar nuestro don. El Señor cuenta con cada una de nosotras para completar su obra en la tierra en estos tiempos finales. Si servimos con responsabilidad y amor, seremos aprobadas. Podemos hacer la diferencia donde estemos, así como Dorcas hizo la diferencia en su época. Oración. Señor Jesús, al oír esta historia, te pedimos un corazón como el de Dorcas. Queremos hacer la diferencia en la vida de las personas que amamos y de aquellos que están cerca de nosotras, practicando tus palabras, cuidando y sirviendo con excelencia. Danos tal corazón para amarte y seguir dispuestas para tomarte como un modelo al cuidar de los demás. Que muchas mujeres tengan este vivir de realidad en tu presencia y amor intenso que no mide esfuerzos, que no se preocupa de los méritos, la verdadera expresión del amor de Dios. Danos tal andar victorioso, Señor, que cada día podamos conocerte más y probemos del poder de tu resurrección. Amén.